Documentales Universales Sin Límites presenta: los piojos desaparecen para siempre con estos remedios caseros que realmente funcionan. Si notas pequeños puntos que se ven como una erupción en tu cuero cabelludo, lado posterior del cuello y detrás de las orejas, eso significa que se te han pegado los piojos. Los piojos son insectos parasitarios que viven entre el pelo de las personas alimentándose de su sangre. Son muy contagiosos y se reproducen rápidamente, ya que cada hembra pone entre 100 y 300 huevos que quedan fuertemente pegados a la base del pelo. Los piojos ponen entre 5 a 10 liendres o huevos al día, los cuales se abren en unos 7 días. Por lo tanto, una infestación completa no demora más de 2 semanas. Los piojos transmiten enfermedades muy serias, como fiebre recurrente y tifus. Es por eso que debemos estar alerta, porque prevenir es definitivamente mejor que curar. Te aseguro que si te descuidas, en un mes casi tendrás más piojos que cabello. Así que mantente limpia, mantén limpia tu casa y lava la ropa con regularidad para alejar a los piojos. Un problema de piojos para mí no es menos que una pesadilla. ¿Quién quiere rascarse la cabeza en público sin cesar? Es muy humillante y debido a la picazón continua, también tendrás llagas en la cabeza. En mi caso, una vez obtuve piojos de una colega que solía sentarse a mi lado, pero los piojos se pueden propagar también al entrar en contacto con ropa como sombreros y chaquetas, o artículos personales como cepillos y toallas. Usé un montón de remedios que realmente dañaban mi cabello sin ayudarme a deshacerme de los piojos. Entonces, decidí probar algunos remedios caseros que no tenían efectos secundarios. Hoy es tu día de suerte, porque en Documentales Universales Sin Límites decidimos mostrarte algunos remedios conocidos por las abuelas, que no solo previenen el contraer estos fastidiosos insectos, sino que también hacen que tu cabello sea más saludable. Pero antes de empezar a eliminar piojos, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso en el momento que publiquemos nuestro contenido. Pues bien, empecemos. Número 1. Usa vaselina. Los piojos son increíblemente difíciles de eliminar y eso se debe principalmente a su tenacidad y pequeño tamaño. La vaselina tiene un efecto sofocante sobre los piojos. Primero, aplica una capa gruesa en el cuero cabelludo antes de acostarte. Cúbrete la cabeza con un gorro de baño o toalla y déjala puesta durante la noche. Por la mañana, puedes usar aceite de bebé para eliminar la vaselina y peinarte a fondo para eliminar los piojos. Repite este proceso por unos días. Número 2. Utilizaremos zumo de limón. El zumo de limón se puede usar para erradicar piojos y liendres del cuero cabelludo gracias a su ácido natural. Además, es muy efectivo para prevenir una infestación, en caso de que en la escuela te haya avisado que otros niños han sido contagiados. Para prevenir los piojos, aplica un poco de zumo de limón recién exprimido al cuero cabelludo. Déjalo por 30 minutos, luego enjuágalo con vinagre y finalmente con agua tibia. Usa este tratamiento una vez por semana para prevenir el contagio de piojos. Para eliminar los piojos, agrega una cucharada de zumo fresco de limón a una pasta hecha con 4 dientes de ajo. Aplica esta mezcla sobre la cabeza y masajea muy bien todo el cuero cabelludo. Envuelve el cabello con una toalla gruesa y deja actuar la mezcla por media hora. Después, enjuágala con agua y báñate con champú. Repite este procedimiento por 5 días seguidos para acabar con los piojos. Número 3. Vinagre de manzana. En este método, primero enjuaga el cabello con vinagre de manzana para aflojar el pegamento que mantiene las liendres en su lugar. Permite que el vinagre se siente hasta que el cabello esté completamente seco. Luego, cubre el cuero cabelludo y el cabello por completo con aceite de coco para sofocar los piojos. Pon todo el cabello en un gorro de baño y deja que el aceite repose durante al menos 8 horas. Más tarde, puedes lavar y usar el peine para extraer las liendres. Número 4. Utiliza enjuague bucal. No hay nada mejor que utilizar algunos elementos que tengamos en casa para eliminar los piojos y liendres que el enjuague bucal Listerine. El alcohol presente en este enjuague es tóxico para los piojos. Coloca la toalla alrededor de tus hombros para proteger tus prendas. Vierte el Listerine sobre tu cabello mientras te inclinas sobre una pileta o una tina. No lo tragues ni permitas que entre en tus ojos.
Masajea el líquido sobre tu cuero cabelludo y frota tus manos sobre cada mechón de pelo para asegurarte de que todo quede saturado. Los piojos prefieren las zonas detrás de las orejas y la nuca, por lo que debes asegurarte de frotar el Listerine en todas esas áreas. Envuelve tu cabello con el envoltorio plástico y cúbrelo con una toalla. Deja que el Listerine permanezca sobre tu cabello durante 1 o 2 horas. Quita el envoltorio de tu cabeza y desecha el plástico. Pasa el peine fino sobre cada mechón para eliminar los piojos muertos o las liendres que hayan quedado adheridas al pelo. Si encuentras piojos que aún están vivos, deposítalos en el agua jabonosa para ahogarlos. Repite el proceso tanto como sea necesario hasta que ya no encuentres insectos o liendres. Número 5. Usa aceite de lavanda. Este es considerado un repelente natural contra los insectos. Si este permanece en el cabello, servirá como un repelente natural contra los piojos. Hay más de una forma de usar este aceite para eliminar esta molesta plaga. 1. Mezcla con un aceite transportador. Puedes usar el aceite de coco, aceite de maíz, aceite de oliva, aceite de girasol o cualquier otro tipo de aceite vegetal natural. 2. Mezcla unas cuantas gotas de aceite esencial en champú para ayudar a mantener alejados a estos insectos una vez que te hayas deshecho de ellos. 3. Usa este aceite combinándolo con el aceite de árbol de té mientras te cepillas o te peinas el cabello. La mezcla de estos aceites hace que las vías de respiración de estos insectos, principalmente de los adultos, se tapen, impidiéndoles respirar, por lo que morirán. Se necesita repetir este tratamiento de 7 a 10 días después. Todos los métodos anteriores son formas seguras y naturales de tratar la eliminación de los piojos. Consejos adicionales para eliminar piojos y evitar reinfestación. Si quieres deshacerte de los piojos para siempre, luego de los tratamientos caseros antipiojos, sigue estos consejos. Hierve el peine de metal en una olla con agua cada vez que lo utilices. Es la única manera de matar a las liendres. Cuando alguien en la casa tenga piojos, lava con agua muy caliente toda la ropa, sábanas, toallas o cualquier tejido que haya estado en contacto con la persona afectada. En época de piojos y para evitar el contagio o la reinfestación, pon a tus hijos una mezcla de los aceites antipiojos. Espero que esta información les haya sido útil. Si tú o alguien que conoces alguna vez ha sufrido de piojos, ¿qué métodos utilizaron para eliminarlos? Comparte tus secretos en los comentarios. Todos estaremos agradecidos por la información. Si aprendiste algo nuevo hoy, no olvides darle un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y haz clic en el botón de suscripción para permanecer siempre en Documentales Universales Sin Límites. Muchas gracias por verlo. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video.